perdido con los impresionistas, que buscaban en realidad la luz. El tema de los impresionistas era la luz, que lo lograron, digamos, lograron su objetivo. Esto no. Pizarro es una figura que la vimos al principio cuando hablábamos de Monet. En realidad fue un artista muy longevo que pasó, fue paisajista con Corot, o sea, fue atravesando las épocas y siempre mostró en la primera muestra de los impresionistas, Pizarro, en la muestra realista, y también fue mentor de artistas tan problemáticos como Cézanne o Van Gogh. Problemáticos por su temperamento. Pasó por la pintura al aire libre, como Monet, y Cézanne también cultivó este género, digamos, de la pintura al aire libre en un momento. Si bien para Cézanne el tema del aire libre era captar la realidad. Él podía retocar una pintura en el estudio. Otra de las cosas que se dicen de la obra de Cézanne es, más que nada, cuando se habla de Picasso, por una carta donde él hablaba de que todo se reduce en la naturaleza a la esfera, el cilindro y el cono. Y esto parecería indicar que su obra aspira a una abstracción geométrica, digamos, en realidad no, su mirada está puesta en la naturaleza y hay una referencia a las formas básicas para la construcción. En Cézanne vemos que ya la línea aparece como un carácter de dibujo, digamos, no se pierde en el color, pero también vemos la paleta que hereda de los impresionistas y posimpresionistas. O sea, no la hereda, en realidad él es un artista que estaba produciendo en la misma época que Monet, que no tuvo la misma difusión que la obra de Monet hasta más avanzado el siglo XIX o tal vez en el principio del siglo XX. Tenía tres grandes temas. El paisaje, que comenzaba del paisaje al aire libre, los desnudos, así como una gran característica. Los desnudos al aire libre, que también es un género pictórico de larga tradición en el siglo XIX y antes, y las naturalezas muertas o bodegones, en las cuales ya hemos visto que los artistas estaban trabajando en serie o se proponían como excusa un mismo motivo para explorar distintas posibilidades de ese motivo. Ya no había una intención más allá. Esto es el texto de Schiff nombra otra pintura, La Granja, pero esto sería un ejemplo de un paisaje donde hay una geometrización del paisaje. La pincelada se torna más ancha, hay una pincelada constructiva, no como la de los Signac y Serot, que era como una construcción en pequeños puntos, muy minuciosa y muy estudiada, pero sí hay una búsqueda de que la pincelada haga una trama que construya la totalidad de la obra. También vemos la referencia geométrica, pero no está presente el cilindro y la esfera y el cono. Sí, una
organización del paisaje en estructuras geométricas, inclusive, bueno, estructura horizontal. La obra de Cézanne, bueno, ha sido ha sido asociada al impulso de resucitar la claridad de las formas geométricas básicas, después que los impresionistas anularan estos símbolos del orden. Y una de sus afirmaciones más citadas, tomada de una carta en 1904 a un pintor, es de que tratara la naturaleza a través del cilindro, la esfera o el cono. Parece subrayar lo que él buscaba en la naturaleza, se asemejaba a los ideales platónicos de la geometría sólida. Pero no vemos absolutamente nada geométrico, sino, bueno, una sólida estructura que es como una trama. Bueno, vemos que los edificios se dilatan y contraen, tanto las paralelas como las perpendiculares, que alteran la geometría heredada de la perspectiva. Estas obras, de todas formas, son obras que tienen la facilidad de acceso al público, un público ya acostumbrado a la pintura de paisajes, después de esta larga línea de artistas paisajistas que hemos visto durante el siglo XIX, con el gran paisajista Corot, que trabajaba la mancha y la pintura, bueno, también trabajaba mucha acuarela, casi diluida, liviana. En este caso, bueno, también es una mancha o un trazo constructivo que va siguiendo como el orden de la vegetación, pero también hay, es decir, una búsqueda tonal que cree un contraste, así como hemos visto con los puntos, como hacían el contraste de complementarios los postimpresionistas o neoimpresionistas. Acá, por ejemplo, vemos la gama, es decir, entre los naranjas, rojizos y los azules, que arman el cielo, la línea horizontal, que es la línea de horizonte que sostiene, digamos, la mirada, las dos verticales que organizan este pequeño pueblo de tejados rojos. Y en los colores, con mucha simplicidad, con muy pocos elementos, y buscando una absoluta neutralidad narrativa. El otro tema que también también resultó muy molesto fueron sus bodegones. En realidad, las naturalezas muertas, el bodegón también tiene una enorme tradición. Ya venían molestando esta percepción que no se sabía bien en Degas, por ejemplo, si era un bodegón, si era un retrato, ponía un retrato fuera del centro, o sea, y es decir, no había nada, es decir, las convenciones eran transgredidas, el centro no estaba ocupado, pero no estaba ocupado por nada, y los elementos centrales en Degas, o sea, del propio género, estaban dispersos en los laterales. Pero bueno, en Cézanne aparece con fuerza, que ya venía apareciendo, el rebatimiento de las formas. Esta intención de mostrar algo en profundidad que aparece como un punto de vista que puede mirarlo de frente, pero también de arriba. Y en esto también hay una influencia al cubismo, con la posibilidad de ver un objeto más allá de la visión tradicional que estaba dada por la perspectiva, la superposición, que los indicadores de espacio con los que se construía una pintura. Tenemos, por ejemplo, abajo a la derecha un jardín, que es una copia casi hiperrealista de
el vaso de agua, el jarro y las cabezas de ajo. Mientras, en Cézanne, los bodegones se transforman en esferas cromáticas, cilindros y un juego de formas que va perdiendo la relación con el objeto real. Ya no está el objeto real. Está una percepción de alguien o el uso de esas formas por alguien para construir formas que en realidad bordean la abstracción, dado su irrealidad, a pesar de que él partía siempre del modelo. Él empezaba trabajando, organizando su modelo en el taller, como son los bodegones, organizando los colores, las formas, buscando un equilibrio compositivo en el modelo, que trabajaba después sistemáticamente. Este es el otro tema que trabajó Cézanne, tanto así que son famosas sus manzanas, las 7 manzanas, que fue un cuadro subastado en el siglo XX por una suma que en ese momento era la mayor de la historia, y de ahí pasó a ser muy famosa esa pintura. Igual que los girasoles de Van Gogh, que también fueron subastados a un precio muy alto para el siglo XX, y pasaron a ser representativos de Van Gogh. Nuevamente, el espacio es muy ambiguo, es rebatido, no hay una búsqueda de tridimensional ilusoria, hay una construcción desde un modelo de una referencia que bordea la abstracción. Nuevamente, ustedes fíjense el espacio. Este sería una base de un perchero, la mesa. De todas formas, ya había pasado el japonismo, o sea, las influencias de otra forma de construir el espacio, que estaba dada por la pintura, por los grabados orientales, que fueron muy influyentes en toda la generación de artistas de finales del siglo XIX. La obra de Cézanne la podemos situar entre los 70, las obras tempranas no están bien fechadas, pero fines de los 70 hasta principios del siglo XX. Marisa, y en Sí, Cézanne también se puede ver ese uso del color para las luces y las sombras, o sea que ya no hay una sombra negra, sino que es una sombra de color, o las exacto, luces también. exacto, porque acá también esta parte negra, o sea, no hay negros plenos, son negros o son acromáticos bajos de color. Y como que hay una búsqueda de no usar el negro. Igual los blancos son blancos de color, que van jugando, juega como color, no es blanco, aunque sí, blanco azul, hay blancos fríos y blancos cálidos. Bueno, fue un gran copista. En realidad, pensemos que todos los artistas aprendían copiando. La formación era copiar del museo o ir a algún taller donde se empezaba dibujando como técnica de enseñanza. Todavía no había cambiado. En realidad tiene que pasar algún tiempo. En realidad se aprendía más entre los propios artistas que se juntaban en algún taller. Por ejemplo, Cézanne participaba de estas reuniones donde estaba Monet, Renoir, Degas. Él llevaba su obra también para mostrarla. De estos debates era el lugar donde más intercambiaban o proponían una mirada. Piensen que renovada, buscar la modernidad era buscar algo nuevo o novedoso, que hacían todos los artistas, aún artistas que son distintos, que estamos viendo en estas semanas. Bueno, Chardin, con su precisión hiperrealista, y Cézanne, que tiene una pincelada mucho más suelta,
una dudosa perspectiva y líneas que nunca conforman una geometría absoluta. El tema de la naturaleza muerta, el bodegón, fue muy visitado por Cézanne. Bueno, jugadores de cartas. Pero bueno, el desnudo en la naturaleza es un tema también muy recurrente. O sea, tomó motivos. Los motivos de Cézanne son motivos que estaban con un fuerte anclaje en el sistema del arte, motivos legitimados por la historia del arte, por una larga tradición. Por ejemplo, Ravens, los desnudos, es decir, el desnudo en la naturaleza. Contemporáneo a Cézanne está Bouguereau con desnudos también, con ninfas nadando en el agua. Lo que tienen las imágenes de Cézanne es la tosquedad, no tienen nada de ninfa ni de Venus, son volúmenes casi sólidos, como totémicas, y no se le puede atribuir una mirada primitivista. Que no sé si estaba esto en la intención de Cézanne, pero sí estaba lejos de buscar un ideal de belleza femenina, o la belleza femenina idealizada. Siempre, estas sus interpretaciones de los desnudos al aire libre buscan una solidez que las transforma en casi volúmenes escultóricos. Desde este lugar, por ejemplo, en Cinco bañistas, es donde parte Picasso para Mademoiselle de Avignon, con otras fuentes, él sí, con la influencia de una muestra de antropología africana, con distintos primitivismos, pero la obra de Cézanne y sus búsquedas de solidez geométrica abstracta para los motivos de la pintura. Picasso, al igual que Cézanne, nunca fue un artista abstracto, siempre fue un artista figurativo. Entonces, bueno, este fue el punto de partida. Bueno, Renoir, también en el 84, esta es del 87. Las grandes bañistas, que, bueno, tienen casi una puesta de teatro, parece un telón de fondo, y a Renoir le encantaba pintar mujeres hermosas, era su tema. A diferencia de Cézanne, a quien lo acusaban de no saber dibujar, de ser un mal pintor, porque eran muy feas sus obras. Ese tipo de adjetivos eran las críticas que recibía, inclusive de los propios compañeros artistas. Bueno, es como que nos obliga a entrar en su propio universo pictórico, bueno, que está con extrañas anatomías y la ausencia de una estructura narrativa. Bueno, acá está Picasso y Mademoiselle de Avignon, toma una escena parecida, partiendo de la obra de Cézanne, que se opone a los cánones de belleza clásica. Esto también fue uno de los grandes temas de Cézanne, los desnudos, los bañistas, los desnudos al aire libre. Hablando de Bouguereau, por ejemplo, Ninfas y Sátiros, y estas obras que se producían, bueno, también en la época que estaba produciendo Cézanne, son las obras que tenían éxito en el salón. O sea, los salones tenían gran recepción, estas obras ganaban premios. Pero los desnudos en los desnudos las anatomías parecen hincharse según la presión de las formas adyacentes. Crean distorsiones figurativas. Y bueno, empezaban a parecerles monstruosas al público, formas monstruosas. En realidad también tiene una intención constructiva. Es un ritmo de formas. Podían ser manzanas, cuerpos desnudos o un paisaje.
pero en realidad busca un ritmo formal. También hay un estudio cromático, usa colores más saturados en primer plano, más cálidos, más fríos, más desaturados o quebrados para el segundo y tercer plano. También sigue usando complementarios, pero no es el objetivo de él la búsqueda cromática. Sí un cambio en la estructura formal de la obra y sí buscar una solidez de las formas. De las grandes bañistas, bueno, dado que él era metódico, él hacía muchas versiones de sus temas. Lo vimos en los bodegones, lo vemos en las bañistas, y lo vamos a ver en uno de los temas de paisaje al aire libre, que es más conocido en Cézanne, que es la montaña de Santa Victoria, que también él iba consecuentemente, más o menos al mismo punto de vista, a pintar el mismo paisaje. Acá vemos una paleta en una clave sumamente reducida. Está amarillo, naranja y azules violáceos. Está construido todo el espacio pictórico en esta paleta reducida y con grises de color. O sea, hay muy pocos elementos. Caro, ¿tenés algo más que agregar? Yo por ahí me paso y no digo algo, pero bueno. No, me la parece simplicidad y la sencillez también era una búsqueda. Esa simplicidad también era una búsqueda. Simplificar las formas. Y el otro tema que vamos a ver muchas veces, muchas obras distintas, es este paisaje. La montaña de Santa Victoria, que lo representó en distintas horas del día, en distintas temporadas del año. Casi, bueno, como su campo de batalla en el cual siempre encontraba algo nuevo. O sea, el motivo no era el motivo, la representación, no era el problema que abordaba Cézanne. Cualquier excusa era un motivo pictórico. Sí le permitía explorar la estructura formal y la construcción a través de una pincelada. Creo que aparte de una pincelada que es muy estructural de la forma también. Creo que es el primer artista que empieza a usar el pincel chato, si no me equivoco, porque le servía para este tipo de pincelada que va tramando como una urdimbre, como un tejido, que va superponiendo y creando capas de profundidad. Pero también vemos que aprendió aprendió del color de sus contemporáneos, ¿no? de las búsquedas de sus contemporáneos. Bueno, hay muchas montañas de Santa Victoria. Estas son de las últimas, 1906, casi antes de morir. Esto ya lo vimos. O sea, también está involucrado. Es muy distinta la obra a la de Serot, pero con los artistas que buscaban restituir a la forma la estabilidad y la firmeza que tienen las pinturas de los grandes maestros que estaban en el museo, entre los cuales está Serot, pero sus caminos no son ni siquiera parecidos, digamos. Él trabajaba en escala pequeña, Serot tenía escala mural, o sea que tenían búsquedas contemporáneas, pero no similares, sino disonantes. Y